Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a concluir las pruebas diagnósticas renales hablando de la biopsia renal. La biopsia renal, a diferencia de las pruebas previas de las que hemos estado hablando hasta ahora, es una prueba que no se realiza como tal para saber si tenemos o no enfermedad renal. Porque en realidad cuando se realiza ya sabemos que tenemos enfermedad renal. Lo que se busca de la biopsia o el objetivo de hacerla es generalmente saber la causa exacta de esa enfermedad renal que ya sabemos que alguien tiene. Y que sabemos que alguien tiene porque ya lo hemos comprobado en el resto de pruebas diagnósticas previas de las que hemos estado hablando hasta ahora, en los episodios anteriores. Si no habéis visto esos episodios, os recomiendo hacerlo antes de ver este, porque son esas pruebas las que realmente nos van a decir si tenemos o no enfermedad renal crónica o una enfermedad renal. Y con la biopsia lo que buscamos es saber la causa de esa enfermedad renal que ya por las otras pruebas sabemos que esa persona tiene. ¿Vale? Entonces, bien, para empezar, supongo que os preguntaréis, os podéis preguntar, ¿qué es una biopsia? Porque a lo mejor hay gente que se está familiarizada con el término biopsia, con la palabra biopsia, pero puede que haya gente que nunca la haya escuchado. Entonces, una biopsia es la palabra que usamos en medicina para referirnos a un trocito muy pequeño de un órgano del cuerpo que hemos separado del resto del cuerpo, extraído a través normalmente de un pinchazo, para poder verlo al microscopio. Es decir, que si hablamos, por ejemplo, de una biopsia de pulmón, por poner un ejemplo, nos referimos a un pequeño trozo de pulmón que se le ha extraído con una aguja y separado del resto del pulmón, del resto del cuerpo, para luego poder ver ese trocito que hemos cogido al microscopio. Y de esta forma podemos ver cómo está ese órgano por dentro, porque asumimos que ese trozo de ese órgano que se ha extraído, ese trocito, es representativo de todo su órgano. Es decir, como que nuestros órganos son muy grandes, evidentemente. Normalmente, cuando cogemos un trozo, o lo cogemos del sitio en el que queremos saber que tiene una alteración que ya sabemos y queremos saber qué es esa alteración exactamente, o lo podemos coger de un sitio al azar, entre comillas, que resulte representativo de cómo está el resto de ese órgano, que es lo que ocurre en el caso del riñón. ¿Vale? Entonces, por tanto, cuando hablamos de una biopsia de riñón, nos referimos a un trocito muy muy pequeño de riñón que se extrae, que se separa del resto del riñón a través de una aguja para poder luego verla al microscopio y saber exactamente cómo está el riñón por dentro. Ya comentamos en episodios previos que el diagnóstico de enfermedad renal a veces era dado por alteraciones en la microestructura del riñón, es decir, en la estructura del riñón pero a nivel microscópico, sin que necesariamente aún hubiera alteraciones en la función del riñón. Entonces, claro, como comprenderéis, diagnosticar estos casos o saber en estos casos cuál es exactamente la anomalía o la alteración exacta que está sufriendo el riñón y cuál es la causa de ello, si no podemos verla físicamente porque en las ecografías y el resto de pruebas de imagen que ya comentamos previamente no se ve porque es algo tan pequeño que solo se podría ver al microscopio, pues a veces es difícil, claro. Aún así, a veces, entre los análisis de orina, las analíticas de sangre, a lo mejor más específicas que se pidan, o antecedentes médicos de la persona, es decir, enfermedades previas que ya haya tenido esa persona o que tenga esa persona,
que puedan estar en relación con enfermedades del riñón, pues a veces nos podemos hacer una idea de qué es lo que está causando la enfermedad al riñón sin necesidad de tener que verla al microscopio. Pero aún así, a veces sí que necesitamos ver exactamente qué es lo que le está pasando. Normalmente, si sabemos o tenemos clara cuál es la causa de la enfermedad renal, por lo general no vamos a hacer una biopsia, porque la biopsia, la idea es saber exactamente qué es lo que le está pasando al riñón, y si ya sabemos qué es lo que le está pasando, pues en principio no se hace, porque es además, la propia biopsia es un procedimiento que es como una pequeña intervención quirúrgica, que luego explicaré en qué consiste exactamente el proceso. Pero bueno, existen casos en los que, aun sabiendo cuál es la enfermedad renal de esa persona, qué es lo que le está causando el problema, indicamos la biopsia renal. ¿Y por qué? ¿Por qué querríamos hacer una biopsia si ya sabemos qué es lo que le está pasando al riñón? Pues porque en estos casos usamos la biopsia para saber en qué grado el riñón está alterado en esa estructura a nivel microscópico. ¿Y eso qué nos aporta? Pues sabiendo en qué grado está afectada en qué grado está afectado el riñón en ese trozo que saquemos al verlo al microscopio, podemos saber más o menos o orientarnos, hacernos una idea de qué evolución va a tener esa persona o qué respuesta va a tener esa persona a un tratamiento o a no ponerle tratamiento. Es decir, por ejemplo, si cogemos una biopsia de riñón, una biopsia renal, y la vemos al microscopio y vemos que casi todo lo que se ha extraído de esa muestra, de esa biopsia, está dañado, pues nos podemos hacer una idea de que esa persona puede ser que no recupere función renal, en caso de que ya la haya perdido, que no recupere función renal a pesar de ponerle un tratamiento. Pero puede darse también la situación en la que al extraer la muestra veamos que dentro de lo que cabe pues tampoco esté tan dañado el riñón y por tanto pueda tener respuesta o que valga la pena ser un poco más agresivos con el tratamiento. A veces incluso, aunque haya alteraciones en la biopsia renal, y cuando hablo de alteraciones en la biopsia me refiero a que no sea una biopsia de un riñón normal, es decir, que si tú lo ves al microscopio, ese riñón no tiene un aspecto normal. Con eso me refiero a alteraciones. Vale, vale. Entonces, si hay veces que esas alteraciones que se ven en la biopsia se ve que han sido muy recientes y por tanto hay más potencial de respuesta a un tratamiento si lo empezamos a hacer cuanto antes y lo empezamos a poner enseguida, que en otras ocasiones que las alteraciones que ya se ven en la biopsia tienen un aspecto de llevar mucho tiempo y, como ya comentamos en el episodio de qué es la enfermedad renal crónica, cuando algo lleva ya mucho tiempo, pues a veces no se puede recuperar por completo. Y en esos casos, en lo que nos centramos es en que no siga deteriorándose o que no se siga perdiendo esa estructura de riñón, es decir, que no se siga dañando el riñón a lo largo del tiempo. Pero lo que ya se ha dañado es posible que no se pueda volver a recuperar. Y esa información nos la puede dar la biopsia renal. Por eso, a veces, aunque sí sepamos cuál es la causa de la enfermedad renal, se hace biopsia renal para ver un poco en qué estado está el riñón por dentro y hacernos una idea de qué tipo de respuesta va a tener o qué evolución va a tener esa persona, es el riñón de esa persona. Por tanto, en resumen de este apartado, la biopsia renal nos la pueden hacer por dos motivos principales. O para saber qué le está ocurriendo al riñón por dentro y saber exactamente cuál es el motivo exacto o la causa por la que alguien tiene una enfermedad renal que ya se ha evidenciado o visto con las otras pruebas de las que hemos estado hablando. O el otro motivo por el que nos pueden hacer una biopsia es que, aun sabiendo ya la causa de la enfermedad renal, que ya la tengamos clara por los antecedentes médicos, por las enfermedades que tiene esa persona, por el resto de pruebas que le hemos podido pedir, pues aun sabiendo la causa, queremos saber o conocer el estado del riñón a nivel microscópico para hacernos una idea de qué
evolución va a tener ese riñón, es decir, cómo va a responder o no a un tratamiento que le pongamos. Por tanto, como veis, la biopsia nos da información muy importante porque es información que puede llegar a modificar o influir en el tratamiento que se le va a dar a un paciente en función de qué resultados tengamos, ¿vale? Bien, también existe otra indicación para la biopsia renal, que es en el paciente trasplantado renal. Los motivos o finalidad de hacerlo en estos pacientes o en esta circunstancia es el mismo, que es querer ver el riñón por dentro. Pero se usa habitualmente para descartar cosas más específicas que afectan en concreto a pacientes trasplantados renales, como son el rechazo, algunas infecciones y demás. Entonces, de la biopsia en el trasplante renal hablaremos en otros episodios cuando hablemos en el bloque que hagamos de trasplante renal, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto qué es la biopsia renal y cuándo se realiza o con qué finalidades se realiza. Y ahora vamos a ver cómo se realiza y cuáles son las posibles complicaciones que puede tener y por qué no se hace, por tanto, a todos los pacientes, claro. Para empezar, lo primero es que una vez nos digan que sí que nos van a hacer una biopsia renal para ver por qué tenemos enfermedad renal o para ver el pronóstico, esa biopsia se va a hacer estando ingresado. Es un ingreso normalmente corto, de un día, y el ingreso tiene la finalidad de detectar lo antes posible o, en caso de que se produzcan, posibles complicaciones de haber hecho la biopsia renal. Como he dicho antes, la biopsia renal se considera como una pequeña intervención quirúrgica porque estamos accediendo a un órgano que está dentro del cuerpo para coger, aunque la muestra de riñón que se extrae es muy pequeña, que se extrae con una aguja, pues estamos accediendo al interior del cuerpo y extrayendo un trozo de ese órgano, ¿no? Entonces, se considera una pequeña intervención quirúrgica y por tanto se recomienda y solemos ingresar a los pacientes para vigilar durante el día que se hace la biopsia y hasta el día siguiente si se ha producido alguna complicación y en caso de detectar que se está produciendo alguna complicación, actuar lo antes posible antes de que esa complicación vaya a ser más grave. Entonces, normalmente lo que ocurre es que nos ingresan y tenemos que acudir a primera hora de la mañana al hospital para cursarnos el ingreso, para estar en la hospitalización, en la planta, en ayunas, y normalmente al llegar nos extraerán una analítica, si no lo han hecho el día anterior, para reservar posibles bolsas de sangre que podamos necesitar después de haber hecho la biopsia renal. Después de sacarnos la sangre, pues en algún momento a lo largo de la mañana, nos llevarán a la sala donde se realiza la biopsia renal. La sala donde se realiza la biopsia renal es una sala que tiene que tener unas condiciones de esterilidad. Esterilidad quiere decir que es un ambiente en el que no debería haber bacterias porque se echan productos para que no haya bacterias y así evitar cualquier tipo de infección. Entonces, para hacer la biopsia, nosotros tendremos que estar tumbados en una cama, una camilla, y normalmente tendremos que estar tumbados de lado para poder acceder mejor a los riñones. Los riñones se encuentran dentro del abdomen en la parte de atrás del todo, es decir, casi ya más bien pegando a los músculos que están en la espalda, pero desde dentro, claro. Entonces, la mejor forma de acceder a ellos suele ser por el costado, por el lateral, ¿vale? Entonces, la persona que nos vaya a hacer la biopsia, pues mirará con un ecógrafo, del que ya hablamos en el anterior episodio de las pruebas de imagen, con una ecografía, que bueno, ya comenté que es el aparato este mismo que se usa para las embarazadas, para ver a los bebés, y eso no duele, no hace nada. Desde la piel, pues se ve dónde está el riñón. Y entonces la persona que va a hacer la biopsia, pues con el ecógrafo localiza dónde está el riñón y coloca entonces, nos colocamos como pacientes, nos tendríamos que colocar en la posición en la que sea más fácil llegar hasta el riñón con la aguja que se usará para extraer ese trocito del que hablamos, es decir, para extraer la biopsia. Entonces, una vez ya colocados en la postura adecuada,
normalmente pues será solo de uno de los dos laterales, porque solo se hace biopsia de un riñón, por lo general. Si tenemos dos riñones, con el ecógrafo se mira cuál de los dos es más fácil de acceder para coger la muestra con la aguja y se escoge ese riñón para extraer la muestra, para extraer la biopsia. Entonces, si nos dicen que nos van a hacer una biopsia renal, solo será de uno de los dos riñones, o el derecho o el izquierdo, en función de cuál es el que sea más accesible. Normalmente suele ser el derecho, pero depende un poco de cómo se vea cada riñón. Entonces, nos ponen de lado y una vez ya se ha localizado el riñón con la ecografía, pues se limpia bien toda la zona con esterilidad, como he comentado antes, es decir, para que todo esté muy limpio y haya el menor riesgo de infección posible. Se pone también una tela, un paño, que es así como de papel, que también es estéril y que no se puede tocar, es decir, que nosotros no podremos tocar ese paño. Y entonces ya se procede a la vez que se está mirando el riñón con el ecógrafo, introducir la aguja hasta donde está el riñón y extraer la muestra, extraer la biopsia renal. Suena la aguja, cuando ya coge la muestra, suena como si fuera un disparo, es decir, suena choca y se extraen dos muestras. Pero bueno, antes de introducir la aguja para coger esa muestra de biopsia, ese trocito de riñón, se limpia bien la zona, como he dicho, y se pone anestesia. Se pone la anestesia es solo local, es decir, en la piel, porque es la única parte en la que nos podría doler. Entonces, si somos alérgicos a algún anestésico, lo tenemos que decir, evidentemente. Para que no duela, que es una de las posibles complicaciones del procedimiento de hacer la biopsia, se pone un poquito de anestesia debajo de la piel y por la piel y un poquito debajo de la piel, y así luego cuando nos pinchen con la aguja, que es un poco más larga para poder llegar hasta el riñón, eso no nos debería doler. Sí se nota que nos están tocando, pero no debería doler. Si duele hay que avisar para que pongan más anestesia o que esperen un poco a que haga efecto la anestesia. Vale, entonces, una vez han limpiado la zona, nos han puesto esa tela que no se puede tocar porque está estéril y nos han puesto la anestesia, es entonces que se usa la aguja para llegar hasta el riñón, se extrae la muestra del riñón y ya nos habrían hecho la biopsia. Como detalle, cuando somos nosotros el paciente y van a hacernos la biopsia, al momento de hacerla nos pedirán que cojamos aire o que soltemos aire y que lo mantengamos, es decir, que no respiremos, básicamente. ¿Por qué? Porque el riñón, aunque está dentro del abdomen, se mueve. Cada vez que cogemos aire y lo soltamos, todos los órganos, tanto del tórax como de dentro del abdomen, se mueven, porque si os percatáis, cuando cogemos aire, el tórax, es decir, el pecho, se nos sube y cuando soltamos se nos baja. Pues lo mismo pasa con todos los órganos que están dentro de la tripa. Cuando cogemos aire, los órganos de la tripa también se mueven y cuando lo soltamos, lo mismo. Entonces, si la persona que va a hacer la biopsia tiene localizado dónde está el riñón y justo va a pinchar para coger la muestra, si justo se mueve el riñón porque hayamos cogido o soltado aire, se puede mover la zona donde justo íbamos a pinchar y no pinchar exactamente en el riñón. Entonces nos dirán que mantengamos el aire y será entonces que hagan la biopsia. Bien, una vez ya se han cogido las muestras, y ya podemos respirar normal, claro, esas muestras van a ser enviadas al laboratorio para que un especialista en ver el riñón al microscopio pues la pueda mirar bien y ver exactamente cómo está el riñón por dentro, que es la finalidad de todo esto. ¿Qué nos ocurre a nosotros como pacientes? Pues como pacientes nos tendremos que quedar en la cama en la que hayamos ido a hacernos la biopsia y quedarnos ahí durante todo el día. Cuando digo todo el día, no nos movemos ni para hacer pis. Es decir, tenemos que quedarnos en la cama. ¿Por qué? Porque, y aquí vamos a hablar ahora de las complicaciones de la biopsia renal, la principal complicación sería el sangrado. Es decir, que se pueda perder sangre. ¿Por qué?
Porque el riñón es un órgano que recibe mucha sangre. Tened en cuenta que el riñón es el órgano que tiene que limpiar toda la sangre y lo limpia varias veces al día, entonces recibe mucha sangre. Entonces, cuando pinchamos el riñón, aunque cojamos un trocito muy muy pequeño, que en principio no va a cambiar ni nuestra función del renal ni nada, no va a perjudicarnos en ese sentido, sí que como recibe tanta sangre es probable que haya algún vasito de sangre que hayamos pinchado al extraer esa muestra, porque es que tiene todo lleno de vasos de sangre. Entonces, se asume que un poquito de sangre se va a perder a través de esos vasos que hayamos podido también coger con el trocito de riñón que nos hemos llevado. Pero lo normal, en las condiciones normales, es que eso se forme un tapón, es decir, el propio cuerpo forme un coágulo, que es bueno, yo creo que todo el mundo sabe más o menos lo que es un coágulo, ¿no? Es esa especie de costra que se forma cuando sangramos y que de repente se va ahí taponando solo la zona, el corte que nos hayamos hecho, se va taponando, se va formando lo que se llama un coágulo, ¿vale? Entonces, asumimos que ese pequeño punto de sangrado se va a formar un coágulo que va a taponar mismamente la propia sangre que pueda seguir saliendo de ahí. Y entonces ya la sangre estaría contenida, no se sangra más, solo se sangra hasta que se ha formado ese pequeño coágulo. Entonces, bien, ese coágulo, como todos en general, como cuando nos hacemos una herida en la piel, de inicio, al principio, es más frágil. Y si lo rozamos, en el caso del riñón, pues si nos movemos o giramos mucho el cuerpo, se desprendería. Es decir, se separaría de nuevo y se tendría que volver a formar otro nuevo coágulo para evitar que se siga sangrando. Entonces, para evitar o reducir el riesgo de sangrado, normalmente pues uno se tiene que quedar quieto en la cama para que ese coágulo se vaya haciendo cada vez más sólido y tenga capacidad de evitar que se siga sangrando más, ¿vale? Por eso es importante que incluso ni para ir a hacer pis nos movamos de la cama. Se pide a la enfermera que traiga una cuña o que traiga una botella, lo que sea necesario, pero no nos podemos mover de la cama, ¿vale? Igualmente, como la complicación que sería potencialmente más grave es la del sangrado, las primeras 3 orinas que se hagan, es decir, las primeras veces que orinemos después de que nos hayan hecho la biopsia, las tenemos que guardar en unos botes que nos va a dar la enfermera. La idea es ver si hay sangre en la orina. Normalmente por la localización, la zona en la que se pincha o se extrae la muestra del riñón, la zona en la que está no debería estar o no suele estar en contacto con la orina que luego ya sí que vamos a ver al salir, es decir, con lo que ya en otros episodios hemos dicho que era la vía urinaria, que ahí ya sí que se vería la sangre en la orina. Pero a veces sí que pasa que sí que se llega a ver algo de sangre visualmente al orinar, que haya sangre. Lo que hay que vigilar, porque eso pues es una posibilidad que puede ocurrir, es que cada vez sea menor la cantidad y ver que no sea gran cantidad lo que se pierde de sangre, evidentemente, a través de la orina. Y nosotros como pacientes en principio no deberíamos hacer ya mucho más, simplemente quedarnos en la cama, recoger la orina que vayamos haciendo a lo largo de ese día y esperar al día siguiente a que nos digan pues si ha ido todo bien y bueno, pues que uno se notará si ha ido todo bien porque no le habrá pasado nada, pero vamos, que no tenemos que hacer mucho más. Y como médicos, pues enfermeras, el equipo sanitario, vamos, pues lo que tendremos que hacer será vigilar que la tensión arterial no baje mucho, porque eso sería un signo de que pudiéramos haber perdido más sangre de la que es habitual, ¿vale? Cuando una persona pierde sangre, le puede bajar la tensión arterial, ¿vale? Entonces, es muy importante, y se suele hacer así, que las primeras horas después de la biopsia nos estén tomando la tensión arterial pues cada hora, más o menos, para ver que no haya habido una bajada de tensión arterial que podría estar indicándonos que hay una pérdida de sangre. Por eso es lo que he comentado antes de quedarnos ingresados, porque cuando uno está ingresado es mucho más fácil vigilar todas estas cosas, ¿vale? Y luego, al día siguiente, si todo ha ido bien, al día siguiente pues nos harán probablemente una ecografía. No siempre se hace, pero hay sitios en los que nos hacen una ecografía para ver que
pues si hay algo de sangre, pues que sea lo habitual, una pequeña cantidad de sangre, y que no ha habido ninguna complicación que se pueda ver visualmente. No todos los centros hacen esta ecografía, pero yo creo que cada vez es más frecuente que sí que se haya adoptado como parte del protocolo de hacer una biopsia renal. Entonces, la complicación más importante, que sería el sangrado, por el motivo que he dicho, se estaría relativamente controlada con todas estas medidas, la de tomar la tensión, la de vigilar lo de las orinas, que no nos movamos de la cama y demás. Excepcionalmente, puede ocurrir que sí que sangremos. Como digo, como tenemos todas estas medidas de control, se detectaría muy pronto. Y en cuanto se detectara, pues lo que nos harían sería probablemente una prueba de imagen más específica. Bueno, lo más rápido sería hacer una ecografía, que probablemente nos harían. Y si sí que parece que hay mayor cantidad de sangre de la que correspondería, pues nos harían un TAC, es decir, un escáner del que ya hablamos en el anterior episodio, para ver, en concreto sería un TAC especial, un escáner especial, para ver en qué punto está sangrando o si está sangrando de forma activa, que se dice, es decir, si está todavía sangrando, algún punto del riñón que haya que taponar, ¿vale? No voy a meter mucho más en eso porque es muy inusual que esto ocurra, mucho, básicamente no suele ocurrir, pero sería lo que nos harían en caso de que haya sospecha de que estamos sangrando después de la biopsia. Y normalmente también al día siguiente, pues aparte de la ecografía, nos harían una analítica de control para ver que no hemos perdido también más cantidad de sangre de la que correspondería a través de las analíticas. Es decir, en las analíticas se puede mirar los niveles de sangre que tenemos, por decirlo de alguna manera, a través de la hemoglobina que aparece en la analítica. Entonces, si tenemos mucha menos hemoglobina que en la analítica que nos hicieron al ingreso, puede indicar que hayamos podido sangrar. Normalmente se asume que algo se pierde de sangre y por tanto pues ya el médico valorará si ha sido una cantidad que puede pensar que haya podido sangrar demasiado o no. También para eso es que, como digo, nos sacaron al ingresar una analítica también para preparar bolsas de sangre en caso de que necesitemos transfusión si es que se ve que se ha perdido una cantidad de sangre importante. Como digo, esas bolsas están preparadas desde antes de que nos hagan la biopsia. Es una precaución para que en caso de que realmente haya un sangrado o haya una complicación, que como digo es poco habitual, pues ya esté enseguida la sangre preparada. Otra complicación que es menos, a lo mejor quizás es más frecuente, pero es menos grave, es que haya dolor. Normalmente es un dolor que una vez pase la anestesia se empezará a notar, pero que debería ceder con paracetamol o con nolotil, no debería perdurar mucho ni ser muy intenso. Si lo es, hay que avisar, porque eso puede también ser una señal de que haya podido sangrar, ¿vale? Y en principio esto es todo, yo creo, respecto a la biopsia renal. Lo cuento un poco por si os la han pedido, que pues sepáis exactamente en qué consiste, qué es lo que os van a hacer y qué es lo que tenéis que hacer también vosotros por vuestra parte. Espero que os haya servido y yo creo que con esto ya concluimos el tema del diagnóstico de enfermedad renal crónica, de enfermedad renal en general. Voy a dejar unas fotos de unas las que hay en internet de la Asociación Americana de Nefrología, de cómo se ve el riñón al microscopio. No pretendo que sepáis entender qué es lo que aparece en esas imágenes, pero un poco para que veáis que se ve bonito. A mí me parece que se ve bonito. Como siempre hablamos de la parte del colador, que en los otros episodios, bueno, quien haya escuchado los episodios previos pues estará más acostumbrado a eso del colador y de la parte del tubo, del riñón. Os marcaré cuáles son las partes de esa parte de colador y cuáles son las partes de tubo. Pero vamos, que es solo para que veáis físicamente cómo se ve así bonito y ya está. Y nada, en el próximo episodio hablaremos de la clasificación de la enfermedad renal crónica y de los distintos estados en función de la gravedad que existen, en función del filtrado y de las proteínas que se pierden en orina. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy.
Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.